Días atrás estuve en un programa televisivo donde el tema principal era la guerra de Ucrania y su eventual finalización y las promesas de Trump al respecto, pero terminamos discutiendo con otro periodista sobre el genocidio sionista en Palestina. Él llegó a decirme, sin una pátina de duda, que en Palestina no había ningún inocente. Obviamente me escandalicé y entonces solté una catarata de datos históricos verificables que demuestran que las atrocidades de Israel contra los palestinos, es decir, del Estado probeta que usurpó su país, vienen desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de Netanyahu, que es el titiritero detrás de Hamás y el verdugo de su propia sociedad. Hoy vamos a ir mucho más a fondo con una historia concreta que incluye a un hombre que terminó siendo un mártir de la paz, a un caballero que había salvado a muchísimos judíos del injusto y cruel destino que les deparaba a Alemania en tiempos del totalitarismo nacional socialista y que terminó siendo removido del planeta Tierra directamente por los terroristas sionistas que objetivamente crearon a balazos y matanzas al Estado de Israel, que es el más criminal de todos los estados del planeta, siendo todos criminales. Así que bastante perverso el puesto que hoy detentan. Antes, vamos a revisar los aspectos centrales de mi intervención en la tele a modo de introducción. Veamos. Esto es un precedente, y ahora lo que quería agregar, y esto es lo último por lo menos referido a la cuestión de la paz de Trump. Durante muchos años yo también creí que era un presidente más pacifista. Hoy, a la luz de los hechos, tengo que dudarlo. Por ejemplo, cuando me puse a revisar las cifras de los bombardeos a civiles en Afganistán, mató el doble de gente que Obama. O sea, no inició nuevas guerras, pero las que estaban las continuó impertérrito. Casi lleva una situación de conflicto muy grave cuando mató a Soleimani, el general iraní, y ahora, ¿qué está haciendo? Se está abusando de los débiles. O sea, sí, es pragmático, es inteligente. No me voy a pelear con el tipo que tiene armas nucleares, pero amenaza a México con una intervención militar involuntaria por el tema de los cárteles. Que la realidad del asunto, y hablo con expertos de este tema hace años, es que los cárteles lo manejan desde Estados Unidos, en gran medida. Wow. Ellos van descabezando al líder, van poniendo otro líder, lo hicieron con Escobar, lo hicieron con Noriega, que tenía un carnet de agente de la CIA, que lo metieron de dictador de Panamá y lo sacaron de Panamá, y lo hacen con los cárteles mexicanos. Ya hay drones de la CIA volando sin autorización en territorio mexicano. ¿A cuánto puede escalar? No lo sé. Pero después tenemos el tema de Gaza. Y están diciendo que encadenado al armisticio en Ucrania, el cese de hostilidades entre Hamás y Israel. Cuantifiquemos. 1.200 personas murieron el 7 de octubre en Israel. Bueno, buena parte de ellas fueron asesinadas directamente, esto lo releva New York Times, por el Estado de Israel. Directamente. El Estado de Israel mató a sus ciudadanos, a muchos de sus ciudadanos, a través de la directiva Hannibal para que no se los lleve jamás. Entonces primero lo matamos nosotros. Y eso es un hecho. Y está en New York Times, está en la BBC, está en el Jerusalem Post, que es un diario amigo de Netanyahu. 42.000 personas fueron asesinadas, 90% mujeres y niños en Gaza, 40.000. Y 146.000 más, según la prestigiosa revista británica The Lancet, murieron por la privación de alimentos. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. También asesinaron los israelíes a las personas que fueron a brindar ayuda humanitaria, como dijo el chef José Andrés, nominado para el Premio Nobel de la Paz, español, que mandó a su gente ahí, fueron matando uno a uno a las personas que ayudaban a los palestinos civiles inocentes que jamás empuñaron un arma, coche por coche. Try to be telling IDF that what are they doing, that they were targeting us in a conflicting zone, in an area controlled by IDF, them knowing that was our teams moving on that route with 3 cars. Quisiera escuchar, Sí. Por favor, que escuchaba Juan Carlos, porque yo sé que vos sos un experto también en esa área específica. Una sola también cosa que te voy a decir, y la verdad que vamos a chocar con esto. En Gaza no hay nadie que sea inocente, así de simple. Con eso ya te puedo decir todo. No hay nadie inocente. Es simple, no hay 90% de niños muertos y no son inocentes. Son escudos. ¿La vida de los israelíes vale más que la de los palestinos? No, ninguna vida vale más que otra. Pero son escudos, fueron utilizados por escudos. O sea, nos vamos a salir un poco del tema, pero los chicos, los niños que murieron, porque sí murieron en una guerra, muere gente, esa gente fue utilizada como escudo. Simplemente.
Y lo que pueden decir, lo que sea, pero esa gente fue utilizada como escudo por su propia gente, simple. Las propias Naciones Unidas demuestran que Israel eligió bombardear, por ejemplo, una escuela de la ONU donde no había un terrorista ni a 20 kilómetros de distancia. Bajo las escuelas de la ONU había túneles. Desde las escuelas de la ONU se lanzaban cohetes a Israel. ¿Qué puede hacer Israel? The Times of Israel releva que el director de inteligencia nacional de Benjamín Netanyahu en febrero del año 2020 viajó a Qatar para garantizar que Israel siga financiando a las autoridades de Hamas, que en ese momento estaban exiliadas allí. En 2006, Wikileaks, que es la principal red periodística del mundo, releva que la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv reportaba al gobierno de Bush que Israel había apoyado financieramente a Hamas para que gane las elecciones. Así es. Porque era una coartada para hacer lo que están haciendo, que es una limpieza étnica y un genocidio equiparable al horror que cometió Hitler contra los judíos en los años 40. No hace falta, a Israel no necesita hacer todo eso para limpiar Gaza. Trump está proponiendo llevarse a los palestinos a África contra su voluntad. Son refugiados, son palestinos, son refugiados. Involuntariamente de sus casas, llevárselos contra su voluntad. Y van a tener que irse a Jordania o a Egipto. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. But we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future. La propuesta de Donald Trump de tomar el control de la Franja de Gaza no contempla el derecho de los palestinos a regresar al enclave. Así lo confirmó el presidente de Estados Unidos durante una entrevista con la cadena Fox News. No lo tendrían porque van a tener viviendas mucho mejores. Estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos, porque si tienen que retornar ahora, pasarían años antes de que puedan hacerlo. No es habitable. Estoy hablando de empezar a construir y creo que podría hacer un trato con Jordania, creo que podría hacer un trato con Egipto. Hay que verlo como si fuera un desarrollo inmobiliario para el futuro. Vamos a ver si se van, porque llevan 80 años aguantando lo que es un intento de exterminio. Ellos son refugiados. O sea, ya que se van a aprovechar de su estatus de refugiado para recibir dinero de todo el mundo, siendo 4 o 5 generaciones que están en ese lugar, nunca asumen una nacionalidad, siguen siendo refugiados. Entonces, bueno, a los refugiados se les puede, civiles. ¿Cómo a se los refugiados los pueden meter 180 veces más que los muertos de Israel. Es que Gaza no tendría que ser una zona pobre, Gaza tendría que ser una zona igual que Dubái, por el dinero que llevarse reciben. A los dueños. Imagínense si viniera Brasil, invade otra vez Paraguay, extermina a los paraguayos, obliga a los que quedan a mudarse a Costa Rica. Porque Paraguay viven paraguayos. Ese es el problema. En Paraguay vive Gaza es una zona donde siempre... ¿Por qué no fue ya recogida por Egipto? Nadie se quiere hacer cargo de esa zona. Israel invadió Siria, los Altos del Golán. Sí. Invadió más del doble del territorio que la ONU le reconoció. Sobre Palestina, invadió el Sinaí en Egipto, invadió a todos los vecinos. Es una potencia imperialista. No obstante, amigos, la realidad apesta. A pesar de un alto al fuego, el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, con orden de captura de la Corte Penal Internacional, sigue aniquilando a mansalva vidas inocentes. Al norte de Gaza han sido asesinadas 9 personas por bombardeos israelíes, pese a la pseudo tregua, y sobre la mesa la aberrante idea de Donald Trump de desplazar a los palestinos que sobrevivieron, es decir, a los que lograron esquivar la suerte de ese 10% de la población, de esas 186.000 almas que aniquiló Netanyahu. Bueno, Trump quiere desplazarlos, expulsarlos de sus propiedades, las propiedades privadas de los palestinos, en lo que quedaba en ese mínimo reducto que los israelíes les dejaron. Bueno, él quiere barrerlos del mapa y construir ahí un infame desarrollo inmobiliario. El proyecto es mandarlos por la fuerza a Somalia, que ni siquiera limita con Israel. Está a 3.200 kilómetros de Gaza, en el Cuerno de África, y sería un movimiento que recuerda, por supuesto, a la expulsión forzada de los judíos de sus propiedades, que fueron conducidos contra su voluntad a los horrorosos campos de exterminio de Hitler. Basta con que te quede una sola gota de sangre en tu corazón para que te des cuenta que es una idea aberrante. Trump subió un video vergonzoso en su cuenta de Truth Social, mostrando cómo va a ser Gaza cuando echen a los palestinos de Gaza, que un hotel 5 estrellas, una estatua de oro de Trump, tomando un daiquiri en la playa. Claro.
fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Quiere hacer algo inmobiliario en Gaza. Sí. Realmente no creo que pueda llegar a eso. Sí. Pero bueno, esto es muy interesante. Así como los palestinos son históricamente desechables para los sionistas, y hoy más que nunca, también lo son sus, entre comillas, benefactores. Y no importa que hayan sido benefactores de judíos inocentes, si no se alineaban completamente con los terroristas sionistas, les tocaba correr la suerte más siniestra. Precisamente de eso vamos a hablarles hoy en detalle. Y he elegido, en honor a la brevedad, la historia de un hombre en puntual, de muchos, que buscó una solución en una zona muy conflictiva que incluya a palestinos y judíos. Estamos hablando de alguien que por supuesto reconoció el natural derecho de los palestinos sobre sus tierras, pese a que provenía del imperio que se las robó para dárselas a los sionistas. Y por supuesto pagó un precio demasiado alto. Esta es la historia de la muerte del conde Bernadotte, un aristócrata en sentido aristotélico y además en sentido literal. Un hombre noble que se metió en la boca del lobo para tratar de evitar la tragedia que hoy vemos con nuestros propios ojos. Sin más preámbulo, quédense hasta el último minuto. ¡Comenzamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Corría el año 1948. Han pasado 3 desde que culminó la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en una de las zonas más calientes del mundo, que intenta difundir la mentira de la paz, propiciada por 2 canallas que cometieron crímenes abominables iguales que los de Hitler. Franklin Delano Roosevelt, que luego falleció y dejó las riendas del país a Truman, el de las bombas atómicas, y uno de los peores criminales de todos los tiempos, Joseph Stalin. Cuando les digo que estamos en una zona caliente, no solamente me refiero al clima, sino a la tensión sangrienta que impera allí hasta el día de hoy. Y es que acaban de crearse hace semanas la organización criminal y supremacista racial que hoy conocemos como Estado de Israel, y que desde que fue parida por la rubia Albión por Inglaterra, estuvo siempre manchada de sangre. ¿Sangre palestina? Sí, pero por esas muecas de la historia, sangre inglesa también. Quería cuervos y te quitarán los ojos. Aquel mismo año 48, las fuerzas paramilitares sionistas, como la banda filofascista Irgun y la guerrilla comunista Haganá, emprendieron una campaña absolutamente monstruosa contra las poblaciones árabes. Durante 2000 años, los judíos misraíes, los que vienen desde tiempos de la Biblia, habían convivido en perfecta armonía. Los terroristas de Irgun y Haganá masivamente bebés. Se ensañaron, y esto lo pueden encontrar en cualquier libro de historia oficial, incluso en la Wikipedia, esto no es un secreto. Se ensañaron con los bebés recién nacidos y con los niños pequeños cual Herodes. Los terroristas atacaron puestos de control y usurparon las viviendas de los palestinos. Pocos sobrevivientes pudieron escapar de sus propios hogares y recorrer el desierto, sedientos, mientras uno a uno desfallecían por el camino. Para septiembre, el gabinete británico se cansó de esas tierras hostiles y decidió deshacer el mandato. Los combatientes de Sion ya eran una potencia militar regional. La Haganá formó la unidad elite Palmaj y la fuerza terrestre del Hish, conformando 35.000 soldados con 10.000 fusiles y cientos de ametralladoras y morteros que no tardarían en usarse. El 1 de enero de 1948 pasó a la ofensiva atacando la aldea cercana de Balad al-Jaih y matando a docenas de hombres, mujeres y niños árabes, incluyendo bebés. Entraron casa por casa de los recién nacidos para terminar con ellos, cual Herodes.
4 días después colocaron una bomba en el hotel Semiramis que acabó con la vida de 26 empresarios palestinos, la mayoría cristianos, por cierto. Entre sus impiadosas aberraciones, una de las peores ocurrió el 9 de abril, cuando llegaron a media mañana al poblado palestino de Deir ez-Yassin, lanzando explosivos sobre los puestos de control, disparando a cada civil que pasaba, metiéndose en las escuelas donde se aprovecharon carnalmente de las alumnas e invadiendo las casas de los nativos para convertir en desgracia a los recién nacidos con cuchillos. 107 aldeanos inocentes fueron víctimas de aquella atrocidad aberrante, cometida en nombre de un arrasador nacionalismo religioso. En una carta al New York Times, Albert Einstein, que había apoyado enérgicamente el laborismo sionista, comparó al Irgun con los nazis y los fascistas. Bueno, tardó un poco Einstein para ser tan inteligente, y los describió como una organización terrorista, chauvinista y cruel. No sorprende que todos estos miembros sanguinarios fueran absorbidos luego por las fuerzas de defensa de Israel, que los convirtieron en sus coroneles y generales. En mayo de ese año, en medio de aquel horror, David Ben Gurión, el asesino de criaturas, se levantó con orgullo en un estrado del Museo de Arte de Tel Aviv para anunciar el establecimiento de un etnoestado que se llamará Israel. La nueva nación tenía el apoyo de los poderosos, fue reconocida por la ONU y por las dos grandes potencias levitantes de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también por muchos otros países como Argentina, donde la gente que apoyaba al gobierno peronista salió a festejar mientras su ídolo y presidente Juan Domingo Perón, un entusiasta sionista, el primer mandatario sudamericano en reconocer el Estado de Israel, al mismo tiempo refugiaba a criminales de guerra nazi prófugos como el Dr. Mengele, Erich Priebke o Adolf Eichmann. Inmediatamente fue declarada la independencia, el comandante Isaac Rabin envió una orden a las tropas israelíes que decía: los habitantes de Lod deben ser expulsados rápidamente sin distinción de edades. La noche del 9 de julio se apoderaron de su aeropuerto y bombardearon la ciudad habitada por miles de palestinos. La mañana siguiente, Moshe Dayan, con su famoso parche, dirigió el batallón israelí que en una columna de jeeps y liderada por un tanque atravesó la ciudad de este a oeste, aplastando literalmente a cualquiera que se interpusiese en su camino. 150 transeúntes palestinos fallecieron. Los sobrevivientes de Lod comenzaron a salir de la ciudad a pie, ya que los israelíes les prohibieron sus vehículos y algunos incluso les robaron sus pertenencias íntimas. Los árabes recorrieron 19 kilómetros a temperaturas de 38 grados cargando a los niños en sus espaldas, arrastrando sus piernas lastimadas en un éxodo infernal que solo algunos pudieron resistir, ya que muchos sofocados de cansancio se tiraban sobre esos caminos de tierra, creando una ruta de cuerpos sin vida. En total, el Estado asesino de Israel despobló unas 400 localidades palestinas para que sus inmigrantes judíos pudieran recuperarlas. Unos 700.000 palestinos fueron expulsados en lo que se conocería en árabe como la Nakba, la catástrofe. Volviendo a nuestra trama, sitúense en una carretera andrajosa donde el polvo se levanta hasta cubrir el cielo. Surcando la ruta, 3 automóviles pertenecientes a otra organización mafiosa que acaba de nacer y que de hecho en una de sus primeras medidas fundó Israel. Me refiero a las Naciones Unidas. Dentro de esa caravana hay un comité de diplomáticos, muchos de los cuales ya estaban profundamente indignados con lo que había resuelto la Asamblea General neoyorquina en el edificio Rockefeller, porque la sede de la ONU es el edificio Rockefeller, nunca lo olviden. La misión de estos señores que estaban discutiendo a viva voz era pacificar esa zona caliente que ellos mismos, o mejor dicho sus jefes, habían configurado como una bomba de tiempo a punto de explotar. Romper piernas para entregar muletas. Esta decena de funcionarios debían lograr que los árabes palestinos y los colonos israelíes lleguen a un acuerdo razonable y puedan convivir tranquilamente. Sobre uno de los coches marcha nuestro protagonista. Bernadotte era un hombre de proverbial elegancia. Sus modales eran refinados y su talante generoso. Con el rostro alargado y la mirada penetrante, sus colegas bromeaban con que les recordaba a un general decimonónico. Pero no es así. Bernadotte no fue guerrero, sino pacificador. Y más que todos los otros. Al lado suyo, el enérgico coronel francés André-Pierre Serot, un veterano militar que había luchado en los inicios de la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes invadieron Francia.
Francia. Traicionado por los propios franceses, concretamente por el colaboracionista mariscal Pétain, Serot fue secuestrado por la Gestapo y enviado a Alemania. Por fortuna, nuestro protagonista, Bernadotte, había hecho grandes esfuerzos por rescatarlo y liberarlo, y desde entonces, naturalmente, desarrollaron una entrañable amistad. Serot le está hablando a su amigo, nuestro hombre, pero Bernadotte no le presta atención. Su mirada se posó sobre la ventana que no reflejaba el camino, sin una densa polvoreda de tierra. De pronto, un cartel llama su atención. Aunque está escrito en hebreo, puede intuirse lo que busca decir. Estocolmo es tuyo, Jerusalén es nuestro. Trabajas en vano, tonto. No era la primera vez que recibía mensajes amenazantes u hostiles. A lo largo de todo el periodo que estuvo allí se había acostumbrado a que lo amenacen de muerte. Pero eso no era lo que lo preocupaba. Algo inquieta a Bernadotte, que suda más que de costumbre. ¿Era acaso el trabajo que le asignaron? ¿Las partes en disputa aceptarían o rechazarían las propuestas de paz? ¿Habría esperanza para los pobres palestinos que perdieron sus hogares? ¿Lograría hacer un buen trabajo como lo hizo durante la sangrienta guerra mundial? Ni siquiera las advertencias que le hicieron en el hotel lo preocupaban. Como si se tratase de una tragedia griega, este hombre noble, de cuna y de corazón, sabía perfectamente dónde se metió y cuáles eran las consecuencias. Había logrado eludir a la muerte varias veces, se había enfrentado al más ruin de la cúpula de Hitler y por fortuna sobrevivió. Pero, ¿lo lograría de nuevo? Bernadotte pensaba en su familia, pero también pensaba en quién era y en qué representaba. Había dedicado océanos de tinta a sugerir, de la manera más sutil posible, que Inglaterra debía seguir siendo una potencia industrial capitalista y que haberse convertido en un imperio saqueador humillaba al legado de John Locke, de David Hume, y aunque no los nombraba, de Stuart Mill, de Herbert Spencer, del gran Richard Cobden, fervoroso antiimperialista, que fueron algunos de los humanistas y de los liberales que más aportaron con sus ideas a hacer un mundo mejor. Todo eso quedó sepultado en el olvido con la construcción del imperio, y el imperio británico ya se estaba muriendo en 1948. Pero como le dijo Winston Churchill, que mató a 2 millones de inocentes en Bengala, a su sucesor, el socialista Clement Attlee: Clement, la creación de Israel es la última joya de la corona. Bernadotte no estaba de acuerdo con ellos. Por sus venas corría la historia de Europa, y para él la palabra civilización significaba civilización, no matar a los, entre comillas, bárbaros. Para Folke Bernadotte, la excelencia no tenía que ver con un título nobiliario, sino con la actitud del día a día. Había nacido en 1895 en Estocolmo, Suecia. Era el hijo del príncipe Oscar Bernadotte, segundo hijo del rey Oscar II de Suecia. El padre de Folke se había casado con la noble Eva Mank sin el consentimiento del monarca. A causa de esta ofensa, Oscar fue despojado de sus títulos reales. Pero no terminaron en la calle, al contrario. Pasaron algunos años de su juventud en el castillo de primos ingleses, donde Bernadotte leyó intensamente como actividad principal sobre multitud de materias, historia, filosofía, teología, etc. Y luego partieron a Luxemburgo, donde el gran duque Adolfo le otorgó a Bernadotte padre los títulos de príncipe Bernadotte y conde de Wisborg. Por haber nacido en la gélida Suecia, podríamos pensar que la sangre de Folke era la misma de los guerreros vikingos que asolaron las costas europeas. Pero no es tan así, porque también tenía sangre inglesa y predominantemente un linaje francés. Pero bueno, todas estas experiencias habían hecho de Folke Bernadotte, nuestro protagonista, una persona cosmopolita, pero que nunca había perdido su conexión con la gente de a pie. Por eso, mientras la caravana avanzaba en aquel ardiente 1948, en las tierras palestinas robadas por Israel, Bernadotte no escuchaba a su amigo, sino que absorto se sumía más y más en sus pensamientos, que lo llevaron, probablemente, a recordar los orígenes de su familia y de su propia vida. El personaje más ilustre de la dinastía fue Jean-Baptiste
Jean-Baptiste Bernadotte, nacido en 1763 en el seno de un hogar de terratenientes fisiócratas, es decir, liberales, que creían que la riqueza merecía ser de los emprendedores, de los empresarios, de los trabajadores y no de aquellos que portaban un árbol genealógico. Jean-Baptiste se enlistó en el ejército francés a los 17 años de edad y debido a sus raíces burguesas fue ninguneado por sus compañeros de origen noble, hasta que en 1789 la Revolución Francesa cambió su destino para siempre. Ascendió a suboficial, luego a capitán y finalmente a brigadier general. Se ganó la confianza de Napoleón Bonaparte y cuando Bonaparte se coronó emperador, sirvió fielmente para su armada, la Grande Armée, en las batallas más importantes. En 1808 fue nombrado gobernador de la zona hanseática y dirigió una expedición hacia Suecia. Sin embargo, fue todo un fracaso. No contaba con medios adecuados y gran parte de las tropas fueron destinadas a invadir España. Entonces aquel primer Bernadotte comenzó a tener dudas, a cuestionarse el espíritu imperialista de su emperador. Y más allá del fracaso militar, el destino tenía guardado algo más grande para él. Durante su fallida incursión, capturó a 30 oficiales suecos. En vez de tratarlos como basura, que era lo que estaban haciendo sistemáticamente otros militares franceses, se portó bien con ellos, reconociéndolos como seres humanos. Esto hizo que se ganase la admiración de la corona sueca, y como su popularidad fue en ascenso, Napoleón se sintió celoso, especialmente molesto, por los comentarios cada vez más pacifistas de su subordinado, y en plena guerra contra Austria lo degradó y lo removió del cargo. Ante una situación incierta, el destino vino en su rescate. El monarca sueco Carlos XIII estaba moribundo y sin descendencia. Antes de partir, deseaba que su país tuviera un rey joven, pero también creía que era necesario un militar por la amenaza napoleónica y también por la latente sombra del zar Alejandro de Rusia, que estaba esperando la oportunidad para tomar su trozo del pastel. Como en los tiempos romanos, el rey Carlos hizo a Bernadotte Senior, el ascendiente de nuestro protagonista, una suerte de hijo adoptivo, y al morir en 1818, señores, Jean-Baptiste Bernadotte se convirtió en Carlos Juan XIV de Suecia. Gobernó hasta 1844 e inauguró una nueva dinastía que persiste hasta la actualidad. No cabe duda de que la historia de su antepasado inspiró al joven Folke. De lo contrario, no se habría enlistado en la academia militar a la temprana edad de los 20 años. Aunque su país, Suecia, fue neutral durante la Primera Guerra Mundial, Folke Bernadotte llegó a ser oficial de caballería y lo destinaron a la Guardia Real. En 1918, cuando finalizó el terrible conflicto, fue nombrado conde Wisborg, título heredado de su padre. Aunque pudo haber continuado con la carrera militar, que al fin y al cabo es la instrumentación y la sistematización de asesinar gente, una crónica dolencia intestinal lo obligó a retirarse. A los 33 años de edad se casó con Estelle Romain Manville, de sangre británica pero hija de un magnate estadounidense. Tuvieron entonces 4 hijos, pero 2 morirían en su infancia. Desde pequeño, Folke había demostrado un fuerte sentido de la moral. Así lo reflejaba una frase que marcó su vida entera: no vinimos a este mundo para ser felices, sino para mitigar el dolor y hacer felices a los demás. Se convirtió en director de los Boy Scouts y al poco tiempo se convirtió en vicepresidente de la Cruz Roja de Suecia. Si bien fue enviado por haber vivido en su niñez a Inglaterra a un encuentro mundial de Scouts presidido por el rey Eduardo y por el premier Chamberlain, ambos colaboracionistas nazis, terminó renunciando a la misión y regresando a Suecia indignado con todo lo que había escuchado. Su posición en la Cruz Roja lo pondría a prueba cuando el mundo ardió en llamas una vez más. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Bernadotte movilizó a sus scouts para ayudar al personal sanitario. A pesar de que el gobierno sueco le encomendó solo rescatar a los prisioneros escandinavos, optó por salvar a la mayoría, a todos los que pudo. Con ayuda de los vehículos de la Cruz Roja logró liberar a más de 20.000 inocentes. En 1945 se reunió con el infame Heinrich Himmler. El encuentro tuvo lugar en la ciudad alemana de Lübeck. Himmler le comentó a Folke que Hitler estaba fuera de sí y él era el único con autoridad racional en el Reich. Entonces le exigió al conde que el gobierno sueco intervenga para concretar una reunión con el comandante de las fuerzas aliadas, Dwight Eisenhower. A cambio, ordenaría a las tropas germanas en Noruega y Dinamarca rendirse ante Estados Unidos y Reino Unido. La idea de Himmler era capitular ante las tropas occidentales, pero no ante los soviéticos que avanzaban
avanzar a toda máquina hacia Berlín. Bernadotte le dijo que la reunión no tenía sentido, ya que simplemente podía ordenar la rendición de sus tropas. Le dijo básicamente a Himmler que los nazis tenían que parar. Sin embargo, Himmler no quería ceder en el frente oriental y volvió a reiterar su exigencia y que quería que todas sus demandas fueran cumplidas. Folke le comunicó esto a la cúpula aliada, resignado, y los aliados no aceptaron. Cuando se lo trasladó a Himmler, este último burlón le dijo que era un cobarde, que su carrera militar era precaria. Básicamente se burló y lo humilló. «No hay nada más sorprendente que el que usted sea comandante en jefe», le contestó el conde de Wisborg visiblemente indignado. Pero como varias veces contó en entrevistas, se tragó su propio ego y las ganas de mandarlo al demonio y logró persuadir al jefe nazi de que diese su brazo a torcer y ordenase la liberación de prisioneros de los campos de concentración. ¿Oyeron bien? Bernadotte era un héroe, salvó a decenas de miles de personas del exterminio masivo. Al concluir la guerra se convirtió en una suerte de rockstar. Recibió distinciones de todo tipo, entre ellas la Gran Cruz de la Legión de Honor de los franceses, una mención del Congreso Judío Mundial y varias condecoraciones de Suecia e Inglaterra. Era tal el cariño hacia su persona que las mujeres que liberó de los campos de exterminio bordaban muñecas y se las enviaban a su casa como agradecimiento, para que las niñas de Bernadotte jueguen con ellas. Fue nombrado presidente de la Cruz Roja sueca y pensó que con ello su servicio había finalizado. Podría retirarse y pasar más tiempo con su familia. No obstante, su prestigio de diplomático hizo que la naciente ONU lo convocara. Bernadotte era escéptico sobre este organismo. Creía que era importante la cooperación internacional para evitar una nueva catástrofe, pero también temía que la concentración del poder en una burocracia global pudiera degenerarse en un imperialismo como el de Bonaparte o Hitler, pero camuflado, ya no en manos de caudillos sino de tecnócratas. Vaya que tuvo razón. Pero en principio, la ONU le dijo que necesitaban de su experiencia pacificadora para mediar y resolver en un conflicto más allá del Mediterráneo. Un conflicto que acababan de crear, con el reconocimiento de Israel. Bernadotte sigue mirando perdidamente la ventana de su coche, satisfecho con su labor durante la guerra, pero consternado por la situación actual. En su palacio mental, las anécdotas recorrían los pasillos, pero finalmente volvió así, decidió pasar la página y centrarse en la realidad. En 1948, la proclamación del Estado de Israel abrió la caja de Pandora. En nuestro documental sobre Benjamín Netanyahu, muy recomendado, señalamos que la idea de crear un Estado sionista viene de larga data. Fueron los judíos europeos, de la rama más extremista, por cierto, todos ellos ateos, quienes plantearon originalmente esta idea. En ella, ni los árabes palestinos, ni los judíos de sangre semita tenían siquiera derecho a existir. Repito, para los perversos ingenieros sociales europeos que fundaron el sionismo, sus vidas eran desechables. Esto, por supuesto, es una cita histórica periodística documental bajo los más estrictos parámetros de esta plataforma. Quedó tan impactado y tan traumado por esa crisis que radicalizó sus posiciones. Abandonó las ideas moderadas y democráticas y en 1896 publicó el libro primordial del sionismo, llamado El Estado Judío, donde propuso que la única solución a las persecuciones en Europa era crear una nación judía independiente y soberana. Parecen ideas nobles hasta que uno lee el libro. Cito textual: cuando ocupemos la tierra debemos expropiar cuidadosamente la propiedad privada de los latifundios que nos fueron asignados. Intentaremos trasladar a la población pobre del otro lado de la frontera, procurando darles empleo en los países de tránsito y negándoles cualquier tipo de empleo en nuestros países. Tanto el proceso de confiscación como el de la eliminación de la pobreza deben ser llevados a cabo en forma discreta y con prudencia. Permitamos a los propietarios creer que nos están engañando, vendiéndonos las cosas más caras de lo que en realidad valen. Pero nosotros no les vamos a revender nada. Debemos vender solo a judíos, y todo intercambio de bienes raíces debe realizarse solo entre nosotros. Sus propuestas eran abiertamente marxistas, endogámicas y, por supuesto, imperialistas. ¿Y quieren saber algo? Al principio, quiso llamar a este libro Discurso
a los Rothschild, porque el objetivo era convencer a esta poderosa dinastía de banqueros de que financien su proyecto babilónico de colonización y sometimiento de Palestina. Pero Herzl se dio cuenta de que no tenía que reducirse a un solo mecenas, los Rothschild. Debía persuadir a otros financistas ricos y así logró organizar en 1897 el primer Congreso Sionista Mundial en Basilea. Ante unos 200 participantes adoptaron el Hatikvah como himno y presentaron su plan para la reunificación nacional. La repercusión de esta orgía colectivista fue tan grande que hasta un neurólogo judío llamado Sigmund Freud, creador del naciente psicoanálisis, poco después le envió a Fyodor una copia de su libro La interpretación de los sueños, acompañada de una carta donde le agradecía por ser el poeta y luchador de nuestros derechos. Aunque provenía de una familia laica y poseía escasos conocimientos de su etnia, Herzl se había convertido en el padre espiritual de Israel. Entusiasmado por estas ideas, el abuelo de Netanyahu comenzó a divulgarlas a lo largo de las ciudades como si fuese un apóstol. La yeshivá había sido clausurada en 1892 por no aceptar las reglas del régimen zarista, y a pesar de ser un rabino recibido, Nathan decidió no ejercer. Al arribar a Oriente Medio, Folke Bernadotte comprendió que su tarea iba a ser titánica. Debía tener en cuenta el interés de todos los actores, debía conciliar a los árabes dueños del territorio, a los israelíes que lo invadieron, a los estadounidenses que no terminaban de entender aún el embrollo. También había rusos, por cierto, rusos comunistas que apoyaron decididamente la creación de Israel. De hecho, su primer presidenta, Golda Meir, era una socialista soviética. Bernadotte caminaba por un campo minado. Un paso en falso y, como dicen los viejos, amén no más. Para tener una mejor noción de este cuadro grotesco, decidió recorrer personalmente el territorio. Visitó el Cairo, visitó Beirut y visitó Tel Aviv. En su trayecto observó la miseria que la guerra dejaba a su paso. Las miradas vacías de los palestinos desplazados lo conmovieron hasta lo más profundo. Escribió de su puño y letra que revivió las lágrimas de los presos judíos en los campos de Hitler, porque de eso se trata todo esto. Los palestinos sufren hace 80 años lo que los judíos sufrieron tan injustamente en los 30s y 40s. Folke llegó a la conclusión de que el plan de partición de la ONU era un completo fiasco. Pese a que los palestinos eran muchísimos más, le dejaban el 40% más desértico del territorio, entregándole el 60% de su país en las tierras más fértiles a la minoría de invasores europeos. Bernadotte presentó entonces dos propuestas de paz, moderadas y realistas. La primera sugería que los palestinos controlen el desierto de Negev, mientras que los israelíes se quedarían con el área de Galilea. Lugares como el puerto de Haifa y el aeropuerto de Lod, ahora llamado aeropuerto de Ben Gurión, serían zona internacional accesible para ambos grupos. En cuanto a Jerusalén, se convertiría en una ciudad controlada directamente por la ONU para evitar las matanzas. Y aunque, como les digo, no era el más entusiasta de los diplomáticos de la ONU, Bernadotte estaba convencido que ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Rusia harían otra cosa que empeorar el problema. La propuesta, naturalmente, disgustó a todos. Por un lado, los países árabes como Egipto, Libia, Líbano, Siria y Arabia Saudita dijeron absolutamente no. Un oficial sirio llamado Mohamed Nimir al-Khatib consideró a los mediadores y a Bernadotte en particular como espías a sueldo de Israel. En cuanto a los sionistas, ni soñando pensaban ceder Jerusalén. A pesar de haber logrado una tregua exigua de 30 días, el conflicto se reanudó para disgusto de Folke. Sin embargo, terco como una mula, el conde empezó a elaborar otra propuesta. Esta era más compleja. Tenía un elemento adicional. Aunque aceptaba resignado la existencia del Estado sionista, que por una cuestión de fuerzas se instauró a punta de fusil y allí permaneció, el plan Bernadotte reconocía el natural derecho de los palestinos a recuperar sus propiedades privadas robadas y a tener, naturalmente, lo mínimo que se puede pedir, los mismos derechos humanos que se le asignarían a los invasores europeos, judíos ashkenazíes, no sefardíes. Y eso no era todo. El conde Bernadotte afirmó que aquellos palestinos que habían sido expulsados muy lejos de sus propiedades o que incluso habían tenido que huir de Palestina deberían ser repatriados, todo esto pagado por los sionistas, debían ser indemnizados, resarcidos económicamente y debían devolvérseles sus tierras a cada familia. Porque permítanme recordarle, Palestina era un país laico, próspero, con la mayoría de la población en la clase media, alfabetizada, bilingüe
bilingüe o trilingüe, porque hablaban inglés y francés, con tolerancia religiosa y convivencia en perfecta paz entre musulmanes, judíos y cristianos. Había muchísimos cristianos en Palestina. Los sionistas mataron a la gran mayoría. Todo esto, claro, antes de la invasión, que comenzó con el mandato británico en la década del 20. En pocas palabras, Forque Bernardot proponía reinstaurar una convivencia armónica con los invasores que llegaron en las décadas del 20, 30 y 40. Pretendía volver al statu quo previo, donde árabes, judíos y cristianos, como les digo, comerciaban, cooperaban y eran felices juntos. Y aprovechemos la oportunidad para compartir esta reseña que ha realizado la periodista israelí Noam Rotem del libro del académico politólogo israelí Menachem Klein. Antes de la llegada del sionismo y el nacionalismo árabe, los judíos y los palestinos vivían en paz en la Tierra Santa, que por las dudas aclaremos, Palestina. El nuevo libro de Menachem Klein traza una historia a menudo olvidada de Israel y Palestina y ofrece algunas pautas sobre cómo podemos volver a esa época. Nótese en la foto, ahí, a esta persona judía ortodoxa con atuendo tradicional caminando lo más contenta por estas calles. Ahí ven palestinos laicos, caballeros, bien educados en esta tierra históricamente mercantil y tolerante del Mediterráneo, del levante mediterráneo. El libro de Menachem Klein, Lives in Common, Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron, Vidas en Común, Árabes y Judíos en Jerusalén, Jaffa y Hebrón, es deprimente. Publicado originalmente en inglés, el libro, que ahora también se publica en hebreo, pinta un retrato de la vida compartida entre palestinos y judíos a finales del siglo XIX y principios del XX, enfrentándonos a la vida cotidiana, el comercio, la educación, las celebraciones y la tristeza. Nos muestra que esta clase de existencia, a pesar de todo lo que nos enseñó el sistema educativo israelí, sí es posible. Y luego Klein continúa y destruye este delicado equilibrio, quemando todo lo que queda de él hoy, contando básicamente cómo lo destruyeron. Finales del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano que gobernaba Palestina en aquel momento comenzó a perder su poder, comenzó a desarrollarse una nueva identidad local a partir de las experiencias vividas por judíos y árabes. Esa identidad que prevalecía sobre la religión era compartida por palestinos musulmanes, palestinos judíos y palestinos cristianos. Tras el colapso de los turcos durante la Primera Guerra Mundial, tanto el movimiento sionista como el movimiento nacional palestino comenzaron a intentar tomar el control de esa identidad y definir a la gente del país como judíos sionistas o árabes palestinos. Hubo quienes llamaron a la unidad, como el alcalde de Jerusalén, Raghib al-Nashashibi, que no quería hablar de árabes y judíos, sino de palestinos, porque ese país era Palestina, es Palestina. Klein desmiente el mito según el cual los residentes de la nación, antes de la llegada del sionismo, carecían de toda identidad. En cambio, describe una comunidad vivaz, con sus propias tradiciones y costumbres, aportando testimonios de judíos, musulmanes y extranjeros como prueba. Cuenta incluso cómo las mujeres musulmanas eran muy respetuosas, cooperaban respetuosamente con las costumbres de la religión judía. Los vecinos musulmanes permitían a las mujeres judías bombear el agua necesaria antes del Shabbat y bueno, de todo, ¿no? Incluso cómo los musulmanes se unían a sus vecinos judíos para recitar oraciones en común. Al fin y al cabo, el Islam contempla el judaísmo y el cristianismo como religiones hermanas, gente del libro. Todo esto, periodista judía, israelí, politólogo judío israelí, ¿ok? Como Shlomo Sand, de quien hablaré pronto, historiador israelí, que reconocen la realidad. Amigos, la propuesta de Bernardot resultó más seductora. Si bien muchos de los que llegaron a Israel fueron enviados contra su voluntad por Hitler, vean el acuerdo de Javara, Hitler colaboró abiertamente con la creación de Israel. Si bien muchos de los que llegaron a Palestina, de los relucientes ciudadanos israelíes, fueron puestos allí por la siniestra oficina de colonización de Arthur Ruppin, supremacista blanco, muchos otros fueron llevados contra su voluntad. De hecho, Hitler los envió allí a través del nefasto acuerdo de Javara, que fue un pacto de Hitler con los sionistas, es decir, del principal asesino de judíos de la historia, con quienes matan salvajemente en nombre de una cultura que no terminan de representar. Y esas personas que habían ido contra su voluntad podían empatizar perfectamente con la suerte que corrían los palestinos y ejercían cierta presión, aunque sea módica, para aceptar el plan Bernardot. En septiembre del 48, el conde envió a la Asamblea General de la ONU su plan de paz.
Estaba esperanzado, pero era una esperanza vana. A partir de entonces las cosas se tornaron feas. El conde de Wisborg se ganó el odio cabal de los sionistas. A pesar de ser un mediador de una organización servil como la ONU, veían a Bernadotte como una suerte de leproso. Lo acusaron de ser agente inglés y de que esto era una revancha de Downing Street por reclamar su antigua colonia. La idea no puede ser más disparatada. La construcción de Israel fue íntegramente realizada por Inglaterra a partir de la declaración Balfour, patrocinada por los Rothschild, la familia de judíos ashkenazis que dominaba y que sigue dominando las finanzas de la isla. La declaración Balfour incentivó el establecimiento de una nación judía en la tierra invadida de Palestina, que a su vez habían obtenido los ingleses de mano de los turcos, los otomanos. Una ambigüedad que desoyó las voces de las amplias comunidades cristianas y musulmanas que constituían la mayoría de ese país. Y que quede claro, su problema no era que lleguen inmigrantes, su problema era que querían crear un país que los expulse dentro de su país. No fue hasta mucho más tarde, con la publicación del llamado Libro Blanco, que los británicos terminaron enfureciendo a los hijos de Sion, que querían hacer las cosas mal y pronto. Una carta donde expresaba el apoyo público del gobierno británico a favor del establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. La carta, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour, amigo del líder Chaim Weizmann, estaba dirigida ¿a quién más? Al barón Lionel Walter Rothschild, cuya familia tenía íntimos vínculos con la realeza. Y por cierto, esto lo contamos en nuestro documental sobre la reina Isabel, que en su día llegó a más de 400.000 personas y que nuevamente hemos republicado aquí. La declaración era ambigua, ya que no especificaba los límites previstos de Palestina para los judíos. Por eso se opuso a ella la comunidad cristiana y musulmana local, que constituía casi el 90% de la población. El filósofo Edward Said señaló que este compromiso británico hacia el colonialismo hebreo había sido una imposición de potencia europea sobre un territorio asiático para una minoría inmigrante, en desprecio de la mayoría nativa. Y ese desprecio era muy explícito. Balfour escribió literalmente: en Palestina el sionismo es mucho más importante que el deseo y los prejuicios de 500.000 árabes que ahora habitan aquella tierra milenaria. La habitaban milenariamente, Balfour, por si no estabas enterado. Para que no quedaran dudas, Herbert Louis Samuel, el mismo que había participado en la declaración y que era el primer judío practicante del gabinete británico, fue nombrado alto comisionado de Palestina. Con todo este panorama favorable, en 1920, junto con Sara y sus 7 hijos, Nathan peregrinó por tierra y por mar hasta la tierra prometida, que le venían prometiendo a sus seguidores hacía décadas. Hacia 1920, Palestina contenía 550.000 musulmanes, 70.000 cristianos y 50.000 judíos. Nathan pudo conseguir apenas un puesto de director en la humilde escuela hebrea Bilgmoitz, mientras seguía publicando artículos que justificaban la colonización violenta. 2 años después se mudó a Jerusalén para trabajar en Keren HaYesod, la organización sionista de recaudación de fondos que tenía de líderes a Weizmann, Jabotinsky y Albert Einstein. Obviamente, no todos los nazis y no todos los sionistas estuvieron de acuerdo con el pacto de Javara. Hay que reconocer que Vladimir Jabotinsky se opuso desde el exilio. Pero no hay mal que por bien no venga. Desconfiado de que Gran Bretaña ya no estuviera colaborando a su causa, estableció un acuerdo con el socio de Hitler, Mussolini, para crear la Academia Naval Betar, una escuela de entrenamiento naval ubicada en Civitavecchia, Italia, donde revisionistas radicales fueron entrenados por los famosos camisas negras, los paramilitares mussolinianos. A cambio, Jabotinsky convenció a Benito de que un fuerte estado sionista sería lo mejor para Italia al disminuir la influencia británica en la región. Curiosamente, Mussolini había vivido de lujo con el estipendio que le pagaba el servicio secreto británico durante muchos años antes de llegar al poder, y de hecho había sido un gran aliado de Winston Churchill, que lo elogió de 1000 maneras. Otro entusiasta sionista. Los británicos respondieron en 1939 con el llamado Libro Blanco, un documento aprobado en la Cámara de los Comunes que anunciaba un cambio de políticas en Palestina. Por un lado, se limitaba la inmigración judía a 75.000 individuos durante 5 años y se les prohibía la compra de nuevas tierras. Por el otro, comenzó a defenderse circunstancialmente la propiedad de los árabes para que no fuera saqueada por los terroristas del Irgún, y se modificó la promesa de una patria entera a los hebreos, permitiendo ahora un estado binacional en el que debían aceptar ser una minoría y respetar los derechos de los pobladores originarios. A la medida se opuso el primer ministro Winston Churchill, votando en contra de su partido, y el diputado James Rothschild, otro miembro de la familia de
banqueros que, como pueden ver claramente, se encontraba esparcida a lo largo de los principales puestos de poder. De hecho, Rothschild es el nombre de una de las principales avenidas de Tel Aviv, edificio Rothschild es el nombre de su congreso, la sede de la Knesset, y el Museo Rothschild es el más importante de los que hay allí. Los paramilitares de la Haganá no pudieron contradecir al Libro Blanco porque tenían una alianza con el ejército británico que les permitía mejorar su entrenamiento militar, su organización interna y su proyecto de agencia de espionaje, que luego se convertiría en el temible Mossad. En cambio, los vehementes combatientes del Irgún de Jabotinsky comenzaron a llevar a cabo ataques contra bases inglesas, cumplieron su promesa de la rebelión, intensificaron sus represalias contra los árabes inocentes y prepararon una fuerza militar en Polonia que viajaría hasta Palestina y que buscaba expulsar a los ingleses con plomo y furia. Para eso necesitaban dinero, por eso Jabotinsky le pidió en una carta a su buen amigo Benjamin Netanyahu que viajase a Londres. Allí Vladimir le encomendó que le ejerza presión a los políticos estadounidenses para fortalecer un ejército sionista. En aquella época, Roosevelt tenía como prioridad comenzar a desplazar al Imperio Británico como hegemonía mundial, y eso es lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos obligó a Inglaterra a descolonizar y terminó invirtiendo muchísimo dinero del Plan Marshall en los países enemigos como Alemania, Japón e Italia para mantenerlos subordinados y militarmente invadidos, pero a Francia e Inglaterra les exigió soltar sus colonias para pasar a dominarlas ellos. Bueno, en ese contexto previo, la misión de Benjamin Netanyahu, padre de Benjamín, fue seducir a los estadounidenses de financiar a las guerrillas sionistas. A pesar de las múltiples amenazas contra su vida, el valiente Bernadotte decidió seguir adelante. Mientras estaba en Beirut, la radio emitió un boletín que anunciaba su muerte. ¿Oyeron? La radio informó que Bernadotte estaba muerto y él lo escuchó, porque todavía estaba vivo. Lejos de asustarse, como sus acompañantes, él intentó rebajarle el tono, tomárselo como una broma, o en realidad como una nueva escala macabra de las amenazas sionistas, y se preparó para su viaje. Al día siguiente arribó al aeropuerto de Calandia y se dirigió a Jerusalén. Su entorno había encendido las alarmas de un posible atentado, pero él decidió ignorarlas. Se alojó entonces en un edificio perteneciente a la ONU, donde se reencontró con su antiguo amigo, el militar francés, André. La delegación de la ONU debía partir rumbo al este de la ciudad a reunirse con el gobernador militar. Tanto Bernadotte como Pierre se suben juntos al auto y parten rumbo a su destino. De vuelta, ya en el trayecto, ya en el camino, en la ruta ajada y polvorienta, Bernadotte recuerda todo esto, lo refresca. Finalmente se lo dice a André, que le pregunta por qué está tan preocupado, y le confiesa que la inquietud lo carcome. Bernadotte no entendía, o probablemente no quería entender, por qué su inconsciente se expresaba, por qué su vida corría como una película por su cabeza. ¿Acaso Dios intentaba transmitirle un mensaje? Antes de que pudiese contestar, la caravana se detuvo abruptamente. Cuando asoma la mirada, observa un jeep color verde que obstruye su camino. Su chofer vocifera que los dejen pasar. Del vehículo bajan unos hombres fornidos, vestidos como soldados del ejército israelí. Esos mismos, con nombres y apellidos, esos mismos individuos pertenecían hasta hace tan solo 5 meses a la guerrilla comunista Haganá, que perpetró las terribles matanzas en aldeas. Eran tipos que apuntaban bebés recién nacidos. Eran, en la vida real, los representantes más fidedignos de los verdugos que buscaron a Jesús para matarlo en el Nuevo Testamento. Cuando los matones uniformados se acercan al carro de Folke, el chofer les pide ansioso que por favor le den paso. Exhibe credenciales diplomáticas, les explica que en su motorizado está ni más ni menos que el mediador de la ONU. Acto seguido, los soldados desenfundan sus armas y comienzan a disparar contra toda la caravana. Bernadotte siente cómo la sangre brota por su cuerpo y es incapaz de moverse. Impotente, ve cómo Serot es perforado por las balas. El diario de Serot, donde escribía cada una de las vivencias que atravesaba, incluyendo las conversaciones que habían tenido, queda justo a sus pies, mientras las páginas se tiñen de color rojo. Los disparos ya empiezan a sonar distantes y Folke pierde el conocimiento. Al abrir los ojos minutos después, observa cómo la vida se le escapa. Siente cómo el coche agujereado acelera, pero ya no puede mirar con claridad. Poco a poco, la luz se va apagando, la oscuridad lo absorbe.
Justo cuando el carro se detiene en un hospital, el conde Folke Bernadotte, salvador de decenas de miles de inocentes, muchos de ellos judíos, exhala su último aliento para siempre. La muerte de Folke Bernadotte sacudió al mundo entero. Como el fallecido era un miembro de la familia real sueca, que además tenía un historial interesante en el resto de Europa, su país nórdico rompió inmediatamente relaciones con Israel. Tanto el gobierno sueco como la monarquía británica sospechaban que el asesinato del conde fue orquestado directamente por agentes israelíes. Lo que sabemos que a ciencia cierta fue tal cual. Ni siquiera eran infiltrados, fueron a matarlo de uniforme y todo. Y luego les contaré una particularidad sobre el tema uniformes, porque es realmente asombrosa. El caso es que Suecia intentó boicotear la incorporación de Israel a las Naciones Unidas y con todas las razones. Los ingleses, pese a numerosas ignominias y atentados, que incluso habían acabado con ciudadanos ingleses, no solamente con descendientes de ingleses, optaron por callar. El lobby de los Rothschild era demasiado poderoso. Sobra decir que los suecos no tuvieron éxito. Y ahora vamos a hablar de los asesinos, de los perpetradores de esta ejecución cobarde del conde Bernadotte. Los perpetradores detrás de este crimen brutal vestían uniformes del ejército de Israel, recientemente fundado, habían sido entrenados antes por la Haganá, pero su principal pertenencia política, o mejor dicho, delictiva, realmente delictiva, era un novedoso y escabroso grupo llamado Lehi, L-E-H-I, traducido al castellano como Luchadores por la Libertad de Israel. Eran más conocidos como la Banda de Stern. Este grupo paramilitar se dedicó originalmente a asaltar caminos, como lo hacía en su día Joseph Stalin, antes de integrar el partido bolchevique, y fue fundado en 1940 como escisión de la organización terrorista filofascista Irgun. Naturalmente, Irgun y Vladimir Jabotinsky, que habían llegado a tener vínculos con Mussolini y diálogos fructíferos con Hitler, quedaron muy mal parados en la etapa final de la creación de Israel. Entonces, algunos de sus bandidos más radicales y sedientos de sangre se pasaron a la Haganá o a Lehi o directamente a las dos. Veamos. Se unió a aquellos combatientes furibundos que terminaron creando el Irgun, un movimiento paramilitar terrorista liderado por el propio Vladimir Jabotinsky. Benzion, el padre de Netanyahu, encontró en Jabotinsky un nuevo ídolo. Al igual que Natan, el abuelo de Netanyahu, el padre de Benzion, Jabotinsky era un ruso izquierdista de la misma generación. Pero mientras Natan, por ser rabino, basaba su ideología en antiguos textos y leyendas talmúdicas, el primero era secular, era un trotskista en toda regla que se inspiró luego en el nacionalismo europeo supremacista racial. Jabotinsky era un militar y al mismo tiempo un novelista romántico, y mientras cofundaba la Legión Judía se sintió atraído por las ideas del fascismo italiano, que empezaba a ser liderado por Benito Mussolini, un director de periódicos del Partido Socialista y por cierto agente inglés, revelación reciente que levanta incluso la BBC. Tenía una perspectiva jovesiana Jabotinsky respecto a la sociedad y al ser humano. Escribió que la humanidad era una lucha constante de todos contra todos, que el hombre era el lobo del hombre y que una nación solo podría sobrevivir si se mantenía, y esto es una cita literal, desconfiada, perpetuamente en guardia, con un garrote en todo momento dispuesto a aplastar a cualquiera que interfiera con sus planes colectivos de vida. Literalmente es el mismo pensamiento de Raza y Destino y las repudiables y monstruosas obras de Adolf Hitler. Por eso Benzion soñaba abiertamente con una Palestina protegida por, cito, un muro de hierro de bayonetas judías que se inserten sobre la de cualquiera que ose discutir los dogmas de nuestro pueblo. Era tan radical que hasta los propios británicos lo vieron como un agitador, luego de que brinde un discurso feroz donde acusó al imperio inglés de ser antisemita, el imperio que estaba robando Palestina y entregándoselas en cuotas a los sionistas. Bueno, para él, los políticos de Londres eran demasiado moderados y servían a los intereses árabes, cuando irónicamente su pequeña milicia dependía de la protección inglesa. Básicamente, la policía del imperio, dentro del mandato británico de Palestina, se rehusó a ejecutar 2 órdenes judiciales para decomisar las armas de Benzion, Mileikowski, Netanyahu y el Irgun, básicamente por la presión política de Londres. Londres quería que haya un grupo de terroristas que hagan el trabajo sucio, por ejemplo,
a niños palestinos y en búsqueda de diezmar o de limitar su reproducción, lo que ocurre hasta hoy, donde ya van más de 30.000 muertos en 3 meses de incursión de Netanyahu Jr. en Gaza, de los cuales más de la mitad son menores de 15 años. El fundador de Lehi o Leumi era un ladrón llamado Abraham Stern. Dicho personaje era un sionista recalcitrante que se había separado del Irgun antes de su disolución, por no estar de acuerdo con la firma de una tregua con los británicos, porque recordemos que los terroristas sionistas se alzaron en armas contra sus patrocinadores porque no les otorgaban la independencia tan rápido como querían. Al cabo de unos meses, y con la debacle generalizada del movimiento, Stern reunió reclutas para su nuevo proyecto, la banda de Lehi o Leumi, y sin embargo no viviría para ver sus principales éxitos, porque en 1942 fue acribillado por la policía colonial inglesa. Lehi y Leumi siguieron dedicándose a matar masivamente civiles palestinos y también judíos palestinos, y especialmente sionistas moderados, como los que les dije, que estaban de acuerdo con una solución de 2 estados pacífica, con zonas compartidas, con reconciliación. El crimen más importante antes de matar a Bernardot fue la muerte del ministro británico de Asuntos de Medio Oriente, Lord Moyne, en El Cairo en 1944. Otras fechorías fueron el sabotaje a bases aeronáuticas, intentaron tumbar varios aviones comerciales con civiles y distintas bombas en líneas ferroviarias británicas. El magnicidio de Folke Bernardot fue planeado con meticulosidad. Gracias a 2 periodistas, lograron acceder a la agenda personal del conde. Se vistieron de soldados israelíes, que era el rol que desempeñaban por la mañana, y lograron interceptar el vehículo de la ONU porque adaptaron su plan a los horarios registrados por el propio mediador, de su puño y letra. No obstante, este grupo no actuó por cuenta propia. Fue el propio Estado israelí quien los contrató como sicarios, aunque durante años difundió que estos soldados habían actuado por libre y que ellos no sabían que pertenecían a la banda de Leumi. ¡Claro que lo sabían! El periódico especializado Middle East Monitor, en el año 2005, expuso archivos británicos desclasificados de 1949 que son contundentes. Una carta del cónsul general belga Jean Nieuwenhuis revela algo realmente impactante. Según este señor, la inteligencia de Estados Unidos y la británica se enteraron de que el consulado de Checoslovaquia había emitido visas con nombres falsos y pasaportes el mismo día del asesinato. ¿Por qué Checoslovaquia? Porque era una república soviética comunista. Recuerden que los comunistas rusos eran los principales aliados de Israel, especialmente a partir de que se agrietó el vínculo con Inglaterra. Además, quedó revelado que el director del recién nacido Mossad, del servicio de inteligencia israelí, Reuven Shiloah, en nombre del propio gobierno de Israel, acudió personalmente al consulado checo a gestionar las visas de los asesinos semanas antes del atentado. Mordaz no pudo contenerse y aprovechó el plan de medios que habían elaborado, financiando secretamente, por ejemplo, a radios libanesas, para anunciar la muerte de Bernardot antes de que ocurra. ¿Pueden creerlo? Esto es como los asesinos seriales que van dejando pistas porque se creen tan superiores al resto que se dan el lujo hasta de provocar a quienes tratan de esclarecer sus crímenes. Si bien se apresó a los integrantes marginales de Leumi y se disolvió el grupo, todo esto era parte de un espectáculo. En un santiamén todos fueron amnistiados y soltados. Hasta el día de hoy, los ocupantes ilegales de los asentamientos israelíes en Cisjordania matan palestinos, matan niños por diversión, los meten en un calabozo y los sacan al día siguiente. Esto está recontraprobado, absolutamente probado. Yeshua Cohen, el cerebro detrás de la muerte de Bernardot, se convertiría entonces en guardaespaldas del premier David Ben Gurión, otro asesino vocacional, que era el alma de la Haganá. Su líder era David Ben Gurión, un polaco del Imperio Ruso que había sido arrestado 2 veces en la Revolución Bolchevique de 1905, la primera revolución comunista fallida que lideraron León Trotsky y Israel Gelfand, alias Alexander Parvus, que fueron los 2 fundamentales realizadores de la segunda, de la revolución exitosa de 1917, donde Lenin puso la cara, pero Trotsky puso el cuerpo y el cerebro y Gelfand el dinero. De hecho, Gelfand, Alexander Parvus,
Parbus, padrino del movimiento sionista y fundador del Partido Comunista Bolchevique ruso, se hizo millonario consiguiendo sortear el embargo internacional de armas contra la dictadura de los jóvenes turcos para que puedan perpetrar el genocidio armenio por aquellos años. Ben Gurión fue arrestado por las autoridades británicas por realizar delitos violentos como miembro de los obreros de Sion, el partido sionista socialista que señalaba que los judíos debían volver a sus raíces y al trabajo colectivo de las tierras. Básicamente un neo-esenio. Rechazado por los turcos en la Primera Guerra Mundial, Ben Gurión, con ayuda de Parbus, viajó a los Estados Unidos, donde por cierto conoció a León Trotsky, que estaba en Nueva York recaudando fondos para la revolución, y más tarde volvería a Palestina para fundar el partido izquierdista de Sion, llamado Mapai. Hasta 1930 Ben Gurión mantuvo a la Haganá, es decir, a la facción armada de su partido, dentro de la política de Hablagá, autocontención, que obligaba a limitarse a la autodefensa y a no atacar indiscriminadamente a civiles. No obstante, el miembro más significativo de Leumi fue Isaac Shamir, que llegaría a convertirse en el carnicero jefe, en el primer ministro de Israel, y recordado por su infame desempeño durante el genocidio que perpetraron los israelíes junto a la falange libanesa durante la invasión al Líbano en los años 80. Otro que había llegado al poder era Yitzhak Shamir, que apoyado por Arens se convirtió en el séptimo primer ministro de Israel. Era líder del Lehi, un partido revisionista creado en los años 20, cuyo objetivo era desalojar por medio de la violencia extrema a las autoridades británicas de Palestina y permitir a la inmigración irrestricta de judíos europeos. Ellos mismos se hacían llamar terroristas y en la Segunda Guerra Mundial se separaron del Irgun para luchar contra los británicos, buscando una increíble alianza con el Eje, literalmente con la Alemania nazi. El argumento era que Hitler era un enemigo menor frente a Churchill. Pero no solo eso. El partido proponía un Estado judío basado en principios nacionalistas y totalitarios, vinculado al Reich alemán a través de una santa alianza. Tal como lo oyen. Búsquenlo si no me creen. Lehi, L-E-H-I. Hacia 1942 buscaron su nuevo socio, claro, la Unión Soviética de Joseph Stalin, adquiriendo la ideología del nacional-bolchevismo y considerándose a sí mismos como socialistas revolucionarios con un condimento místico talmúdico. Como jefe militar, Shamir había comandado operaciones sanguinarias como el asesinato del mediador de la ONU y conde sueco Folke Bernadotte en 1948, para luego unirse al Mossad, donde fundó la unidad de operaciones especiales, la misma en la que militó Netanyahu. Bibi lo admiraba tanto que a veces citaba una de sus frases más infames: el mar es el mismo mar y los árabes son los mismos árabes, pero el amor no era correspondido. Al respecto les recomiendo el formidable documental animado Vals con Bashir, narrado por carniceros israelíes arrepentidos en primera persona. Como puede apreciarse, Israel no hizo ningún esfuerzo por esclarecer sus delitos. Permitieron que el caso de Bernadotte prescriba en la década del 70. En 1988, y con total impunidad, otros miembros de la banda de Lehi como Settler y Makover confesaron el crimen y dijeron que fue Cohen quien disparó el arma que acabó con Folke Bernadotte. Estaban orgullosos. Los restos de Folke fueron llevados a Suecia. Se organizó un funeral de estado donde la Cruz Roja y los Boy Scouts le rindieron homenaje. Recibió galardones póstumos por parte de la ONU, que como siempre, para lo único que sirve es para estupideces simbólicas, y si no directamente para hacer el mal. Y hasta hoy Bernadotte es considerado un héroe nacional en su país, y probablemente el único que se lo merezca. Por intentar buscar la paz, Bernadotte sufrió calumnias horrendas por parte de los sionistas. Un mercenario escritor israelí llamado Ofer Regev sacó un libro titulado The Prince of Jerusalem, el príncipe de Jerusalén. Allí exhibe su desprecio por el noble sueco. Lo acusa sin absolutamente ningún fundamento de haber sido un espía nazi que daba información confidencial a los alemanes, cuando en realidad los socios de Hitler eran los propios sionistas. Además, se atrevió a acusar a Bernadotte de ser un antisemita encubierto porque, según él, otra vez sin pruebas, priorizó salvar a los judíos escandinavos. Y esta no fue la única afrenta a su memoria. En 1995, Suecia e Israel, fíjense, después de casi 50 años, restablecieron sus relaciones diplomáticas. Para entonces, los socialistas suecos se ciscaron en la memoria de su prócer.
El legado de Folk es la resolución 194 que garantiza el retorno de los palestinos a sus hogares, lamentablemente incumplida. Como ven, Trump intenta ir en la dirección exactamente opuesta. Hasta el día de hoy no se cumple con la voluntad del conde ni con la ley internacional. Un grupo de psicópatas asesinos absolutamente idénticos a los monstruos hitlerianos avanza con el sueño expansionista del gran Israel, y luego de arrebatarle territorio a Egipto, a Siria y al Líbano, planean culminar con el exterminio de los palestinos, que tras 80 años y con un coraje increíble insisten en sobrevivir. ¿Cómo terminará esta historia? Los leo en los comentarios, expresándose por supuesto con respeto, especialmente a las vidas inocentes. Por otra parte, los invito a compartir este informe en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Y hoy ni siquiera voy a pedirles su apoyo en Patreon o por superchats. Like y difundir es suficiente. Y de hecho, háganme saber también en los comentarios si les interesa que realice más videos de este tipo, videos históricos. Un viejo sueño mío es publicar documentales sobre figuras heroicas que transformaron al mundo para bien. Aunque muchos han tenido finales trágicos y otros no. Thomas Paine, Francisco de Miranda, Lysander Spooner, Henry Thoreau, padre de la desobediencia civil, Richard Cobden, el liberal que acabó con el hambre en Inglaterra enfrentándose a la oligarquía proteccionista. Pero bueno, no estoy seguro si será económicamente viable, si lo verá suficiente gente, si generará interés en el público. Así que insisto, por favor, háganme saber sinceramente en los comentarios si quieren que dediquemos el enorme trabajo que significa realizar una investigación periodística histórica y llevárselas hasta su casa, su teléfono, su computadora, su televisión inteligente, en fin, su dispositivo. Sin más nada que decir, estimados amigos, los invito a brindar por la memoria del conde Bernardot y a reflexionar sobre el valor de la bondad de un solo hombre. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.